Me alegra mucho, aunque sea veros así en pequeñito y ahora solamente con la inicial de vuestros nombres. Agradeceros la dedicación de este rato, aunque entiendo que es un tema interesante para vosotros y de cara a esta experiencia que estáis viviendo en casa con vuestros hijos, ¿eh? Teníamos ya este proyecto de formación y de, bueno, hablábamos de taller. No puede ser como tal taller porque no nos lo han permitido las circunstancias, pero bueno, también de esta manera hemos podido ampliar un poco lo que es el aforo y vuestra asistencia. Y como no, pues le agradezco mucho a Begoña porque siempre sus intervenciones son para nosotros estimulantes, cuestionadoras y nos dan pistas, ¿no? Para poder actuar y para poder trabajar pues este aspecto tan importante como es el de las emociones con estos niños, ¿no? Están también algunas educadoras, algunos educadores y bueno, pues nada, solamente eso, desea que aprovechemos mucho este rato, que lo disfrutemos y que todas las preguntas, como ha dicho Manuel, que queramos hacer, pues tenemos ocasión de lanzarlas o a través del chat o luego, si acaso, pues incluso activando la cámara si preferís hacerlo de viva voz. Y nada más, Begoña, no te quiero quitar ni un minuto más, así que toda tuya. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Rosa María, y muchas gracias, Manuel, por hacer de moderador, y muchas gracias a los papás y mamás que estáis ahí al otro lado, que habéis sacado tiempo para estar en esta charla. Yo espero daros alguna idea que os ilustre, que os ayude, que sirva un poco como pautas a seguir, pero también tenemos que tener en cuenta que llevamos ya 2 meses. Entonces, a lo mejor algunas de estas cosas ya las venís practicando y no es algo nuevo que escuchéis. Pero bueno, a veces, pues de todo lo que yo pueda comentar, con que 1 o 2 ideas o 3 ideas os puedan ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en vuestros hijos y cómo les podéis ayudar a hacer una buena gestión emocional y también cómo podéis ayudaros a vosotros mismos, pues yo creo que misión cumplida de esta charla. Yo lo primero que os quiero comentar es que estamos en una situación, y esto yo creo que es bueno que lo reflexionemos nosotros como adultos, antes de empezar con los consejos hacia los hijos, estamos en una situación que no hemos vivido antes. Esto significa que el nivel de incertidumbre es altísimo y cada vez que los seres humanos tenemos niveles altos de incertidumbre, también hay niveles altos de estrés. Entonces, ya tenemos ahí un punto importante. Nos estamos habituando al estrés. Quiere decirse con eso que las personas que, por ejemplo, tenéis que teletrabajar, que trabajáis en casa, que tenéis que atender a los hijos, se os juntan muchas tareas y muchas obligaciones, pero además el no poder salir, el no poder cambiar de actividad, no poder cambiar de entorno, lo que ayuda es también a estar más tensos. Por lo tanto, lo primero que os pido es que os comprendáis y os perdonéis a vosotros mismos como adultos si en algún momento metéis la pata, si estáis más irritables, porque vuestros hijos también van a recibir ahí una doble información, ¿no? De que no pasa nada, podemos equivocarnos, pedimos perdón y no pasa nada y vamos a seguir adelante intentando convivir lo mejor posible. Pero ese nivel de incertidumbre todavía sigue y todavía nos va a acompañar un tiempo. Lo que sucede es que, como llevamos ya 2 meses, nos hemos ido habituando a una serie de cuestiones que algunas pueden ser positivas y otras no tanto. Los hábitos se forman con el tiempo, con la repetición de una acción a lo largo del tiempo. Claro, cuando empezamos la cuarentena, yo me acuerdo que me llamaron de varios sitios para hacerme entrevistas y hablar de consejos. Y yo daba algunos consejos que os los voy a recordar aquí, pero que seguro que ya los estáis haciendo, porque han aparecido luego pues, en muchos medios de comunicación y expertos de distintas materias también nos han dicho. Nos han dicho lo importante que era establecer rutinas y horarios. ¿Por qué esto es importante? Evidentemente, los horarios y las rutinas no tienen por qué ser exactamente igual que antes de la cuarentena, evidentemente, porque hay cambios, incluso se pueden levantar un poco más tarde o pueden acostarse un poco más tarde o podéis comer a otra hora, es decir, dentro del hogar podéis organizar las rutinas como queráis, pero los horarios tienen que estar muy fijados. ¿Para qué? Para dar orden al caos. La incertidumbre también lleva al caos, el no saber qué se puede hacer, qué va a pasar mañana, cómo vamos a salir de esta situación, si vamos a tener que seguir yendo con mascarilla, si no, si se puede hacer tal cosa.
todo eso que todos los días nos estamos preguntando y que cada semana va variando, nos produce, y tenemos que entenderlo, adaptaciones continuas a las nuevas pautas. Entonces, es curioso porque por un lado nos hemos habituado a estar mucho más tiempo en casa, solos, sin salir, luego nos hemos empezado a habituar a salir con unas medidas de seguridad, nos tendremos que ir habituando poco a poco a ir volviendo a ciertas rutinas que teníamos antes. Pero si no damos orden a ese caos, el caos va en aumento porque como cada vez vamos incorporando datos nuevos, ahora sí puedes salir con los hijos, ahora a tal horario, luego a tal otro, luego puedes hacer tal cosa. Nosotros tenemos que organizar la mente porque nuestra mente necesita orden, estructura, simplemente, pero no aumentar el nivel de estrés que ya de por sí podemos tener por esa incertidumbre y por esa irritabilidad, que es muy normal con esas subidas y bajadas emocionales que todos hemos tenido y que todavía van a durar. Luego veremos cómo en vuestros hijos el mecanismo de autocontrol y el desarrollo de las funciones ejecutivas todavía no están maduras, dependiendo un poco de la edad que tengan, entonces les va a costar más, pero nosotros estamos ahí para ayudarles, aunque nosotros también estemos sufriendo esta situación nueva. Por lo tanto, cuando no podemos recurrir a nuestra historia personal, a qué hicimos en aquel momento que sucedió algo parecido, pues muchas veces improvisamos. Y a veces acertamos y a veces no. Con lo cual, también es bueno entender que por mucho que yo ponga unas normas en casa, por mucho que ponga unos límites, ahora tengo a lo mejor que consensuar algunas normas o hacer más flexibles algunos límites y ponerme de acuerdo y negociar con mis hijos. Todo no es negociable. Luego veremos que hay algunas cosas que no. Pero tenemos que entender que les tenemos que dar derecho a frustrarse, les tenemos que dar derecho a sentir todo tipo de emociones, pero les tenemos que enseñar a gestionarlas bien, a expresarlas de forma adecuada, es decir, sin reprimirlas, pero sin expresarlas de forma que haga daño a los demás. Entonces, cuando hay una convivencia forzada, tenemos también riesgo de hacernos daño por decirnos palabras en un momento dado, en un tono inadecuado o por explotar, porque no podemos más, ¿no? Que esto es muy normal. Vamos acumulando tensión y no tenemos esos mecanismos que anteriormente teníamos, eso de salir. Uno de los mecanismos de autocontrol es sal del lugar donde se esté produciendo el conflicto o donde estés en tensión y haz otra cosa. Ahora no podemos salir. Con lo cual, a veces esos paseos nos están viniendo bien para regular emocionalmente más, pero tenemos que hacer una buena gestión dentro de casa. Hay otra cosa también que tenemos que enseñarles a vuestros hijos y nosotros tenemos que aprender en esta situación. Y es un entrenamiento ideal, ¿eh? Esta situación nos sirve de entrenamiento fantástico. Les tenemos que decir con claridad, y desde los 5 años lo van a entender, que hay cosas en la vida que podemos controlar y que hay otras cosas que no podemos controlar, que no están en nuestras manos. Y podemos ponerles ejemplos, ¿no? Muy sencillos según su nivel de comprensión. Podemos controlar y podemos decidir qué vamos a comer hoy, porque tenemos los ingredientes, porque los vamos a cocinar y bueno, yo puedo incluso decir qué voy a comer mañana, incluso preparar un menú semanal. Yo no puedo decir qué tiempo va a hacer mañana. Bueno, escucho las noticias y me dicen si va a hacer más sol, si va a llover, pero esto es muy impredecible. Tampoco puedo saber si los contagios van en aumento o no, si de repente va a haber un rebrote o no. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta, y nuestros hijos también es bueno que lo sepan, que hay cosas que están en nuestras manos controlar y que hay otras que no. Y cuando no tenemos esa posibilidad de cambiar, nos tenemos que aguantar, que se dice en castellano, o lo tenemos que asumir, si queremos utilizar un verbo un poquito más fino, pero que se tienen que aguantar con muchas cosas, que no está en nuestras manos el cambiar. Si hay una ley que dice que esto hay que hacerlo de esta manera, tenemos que cumplirla, nos guste más o nos guste menos. Es igual como le podéis preguntar a vuestro hijo, bueno, ¿a qué te gustaría ya poder ir a la playa? Pues no puedes. ¿A qué te gustaría que llegara ya el verano? Pues no va a llegar, ahora estamos en la primavera, porque hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces, en función de la edad y del nivel de comprensión les podemos poner ejemplos, pero hacer un listado nosotros de cosas que sí podemos controlar, que están en nuestras manos y cosas que no, es un recurso de salud mental. Es como un posicionamiento para no estar luchando. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Simplemente porque yo no controlo esto. Entonces, es importante
que no solamente lo asimilemos nosotros, que también es bueno hacer una lista nosotros, sino que lo podamos transmitir a nuestros hijos. Tenemos también que tener en cuenta otro aspecto, el forzar la convivencia, el que tengamos que estar mucho tiempo juntos, requiere que tengamos que tener también tiempos para estar solos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la convivencia continua es un factor de fricción. Nuestros niveles de irritabilidad pueden subir. Para entrar en calma necesitamos estar solos. Por eso es fantástico que en algún momento o incluso en algún lugar de la casa lo dediquéis a calmaros, que podáis tener, como en algunas familias ya están haciendo desde hace más de un mes, una pequeña tienda de campaña en un lugar que puede ser el final de un pasillo o, bueno, incluso alguna mamá me ha contado que han vaciado un cuartito que tenían para escobas y para cubos y ese es su lugar de calma, pero buscar o cada uno un espacio donde los demás no le van a molestar si pone una señal, por ejemplo, de stop en la puerta o pone una señal de que ahora estoy en calma, aquí estoy sola, porque esos momentos de soledad para nosotros y para nuestros hijos son momentos para recargar las pilas, para relajarnos. Y como decíamos, si los niveles de estrés son altos, nosotros les tenemos que enseñar a relajarse. Y una técnica para relajarse y entrar en calma es estar solos, que puede ser leyendo, que puede ser escuchando música o que puede ser mirando al techo. Da igual. O asomándonos a la ventana y mirando a ver cómo están los árboles que veo o las personas que pasan por la calle. Pero enseñarles a entrar en calma es un recurso fabuloso para que nunca llegue la gota esa que desborda el vaso. Cuando nosotros nos sentimos muy tensos, stop, aislarme, bajar, un momento de calma. Incluso le podemos decir a nuestro hijo, vete a la tienda de campaña, vete a tu habitación a buscar tu rato de calma, tírate en ese cojín para calmarte un ratito. Es decir, buscar unos lugares y unos tiempos donde todos los días podamos estar solos con nosotros mismos. Eso no impide una buena convivencia, la mejora, porque nos recargamos las pilas, salimos más disponibles para nuestros hijos, salimos más relajados para nuestros hijos y podemos hablarles en otro tono. Y a veces, si vemos que estamos en una situación familiar que va subiendo el nivel de tensión, hay que decir, vamos a parar, stop, parado, que cada uno recobre la calma, que cada uno se vaya a un lugar. Romper momentos de convivencia que pueden resultar tensos, parar, cada uno recuperar la calma y luego volver y estar bien. Esto es otro elemento que yo creo que es muy importante. Vuestros hijos, y yo lo he dicho ya, lo digo siempre, pero no me canso de decirlo, vuestros hijos para crecer bien, para tener un buen nivel de bienestar, necesitan mucho amor y muchos límites. Los límites y el amor son compatibles, no son incompatibles, son compatibles. Entonces, es muy bueno revisar qué normas de funcionamiento en familia estáis teniendo y si alguna no funciona, volverla a plantear, porque a lo mejor o lo estáis exigiendo demasiado o a lo mejor es una norma que un día se cumple, otro día no se cumple y entonces no hace el efecto que hacen las normas, que es habituarse a cumplirlas, a pesar de que al principio pues provocan frustración y es muy normal y hay que legitimar esa frustración o ese enfado de vuestros hijos ante una norma que impongáis, como el uso de las tablets o el uso... Podéis poner unas normas. Pero también tenemos que entender que como la situación es excepcional, a lo mejor hay que revisar normas que teníamos impuestas antes de la cuarentena. Y decir, bueno, pues esta norma la vamos a flexibilizar, pero hacerles ver a vuestros hijos claramente, esto va a ser así mientras dure esta situación. Cuando volvamos a la situación anterior, nos tenemos que reunir para decir, bueno, ya en esta casa las cosas van a funcionar de otra manera. Pero en estos momentos, en los que además nos ven casi todo el día en casa, incluso las personas que están haciendo teletrabajo saben que tienen que decir a sus hijos, cuando mamá está trabajando, cuando papá está trabajando, no puedes entrar. Voy a poner una señal en la puerta para que tú sepas que en ese momento no puedes estar, que estás jugando con tu hermano, que estás leyendo, que estás viendo la televisión, que estás haciendo otro, pero que yo estoy trabajando. Entonces, darles indicadores muy claros de qué pueden hacer y qué no pueden hacer y sobre todo, si son muy pequeños, utilizar iconos gráficos. Yo puedo poner en mi puerta
una señal roja y una señal verde y decirle, si está en la puerta el círculo verde, puedes entrar en el cuarto. Si está el círculo rojo, no puedes entrar. Cosas muy sencillas, pero que ellos entiendan que esos límites además les ayudan a crecer seguros, a sentirse seguros, a sentir que hay algo que les contiene, ¿no? No pensemos que porque esta situación es excepcional, pues entonces ya cada uno va a hacer lo que quiera y se pueden acostar cuando quieran, pueden comer cuando quieran, pueden ver la televisión cuando quieran. No, nosotros tenemos que acordar con ellos. Ya os digo, con cierta flexibilidad, porque no es lo mismo tenerse que levantar a una hora para ir al colegio que levantarse más tarde porque van a hacer los deberes en casa, porque se van a conectar a lo mejor con su profesor o profesora desde casa. No es lo mismo. Entonces, bueno, nosotros también eso lo tenemos que entender. Pero una ausencia de normas conduce al caos y el caos siempre genera más estrés. Acordaros lo que decía antes, sumamos incertidumbre y sumamos caos, muchísimo mayor nivel de estrés. Y el estrés, ojo, porque es la entrada a la ansiedad y puede ser una entrada a la depresión y puede ser una entrada a muchos problemas psicológicos, el estrés. Y también es una puerta de entrada a enfermedades psicosomáticas. Seguramente habéis visto que en algunos momentos que vuestros hijos no quieren ir al cole por lo que sea, empiezan a decir que les duele la tripa, que les duele la garganta, que les duele la cabeza. Es decir, las enfermedades psicosomáticas, la somatización es un proceso en el cual el cuerpo grita, pero el problema no está en el cuerpo, el problema está a nivel emocional. O que ellos no quieren ir al colegio por algo, o que les da miedo el examen que van a tener porque no han estudiado suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, la somatización, tenéis que estar también alertas, porque en niños muy pequeños, a partir de 3-4 años, son como barómetros muy, muy sensibles. Entonces, si hay tensión en casa, si hay problemas, si el nivel de incertidumbre no lo estamos manejando los adultos muy bien, y si no les damos respuestas satisfactorias y ellos se están encontrando con que algo pasa pero no saben muy bien qué es, pueden entrar en esas situaciones, de empezar con dolores de tripa, con problemas en la piel, problemas de falta de sueño, de muchos nervios, de ansiedad. Y nosotros como adultos en esta situación tenemos obligación de darles información, pero una información adecuada a su edad, no negarles lo que está pasando. Por supuesto, enseñarles todas las técnicas que ya nos están diciendo por activa, pasiva y media, de higiene, de distancia social, de mascarilla, todo eso lo tienen que ir incorporando como diciendo, bueno, pues ahora estamos en una situación diferente, pues es igual que si en un sitio, en un pueblo, pues yo qué sé, tienen un terremoto y las casas tal y tienen otras normas. Y cuando estamos en situaciones difíciles hay que hacer otras cosas. Entonces, a mí me gusta contar muchas veces el ejemplo de Japón, porque claro, Japón es un lugar, yo tengo amigos en Japón, Japón es un lugar sísmico, con un riesgo sísmico tremendo. Entonces, el gobierno les obliga a que en todas las familias tengan una mochila de supervivencia en la puerta, para que cuando suenen las alarmas, las personas puedan hacer uso de esas mochilas y puedan sobrevivir con agua, con comida, lo que tengan ahí, que les dan además unas indicaciones muy claras de lo que tienen que meter en la mochila durante 3 días. ¿Por qué? Porque al tercer día ya se supone que el Estado puede llegar a todos los lugares, pero durante 3 días las personas son responsables de su supervivencia, tienen que hacer algo por ellos. Bueno, pues en casa también es muy bueno tener como una mochila de supervivencia, pero a lo mejor no física, sino emocional. Bueno, ahora vamos a estar mucho tiempo juntos, ahora no vais a poder ir al colegio, ahora puede que en septiembre tengáis que volver con mascarilla o a lo mejor pues tenéis que desinfectaros los zapatos, a lo mejor no podéis tocar a vuestros amigos. ¿Qué otras cosas podéis hacer para demostrarles que les queréis? ¿Qué otras cosas podemos hacer para pasarlo bien a pesar de no podernos dar abrazos? ¿Qué podemos hacer? Y buscar recursos que ellos puedan poner en práctica. Fijaros, la anticipación es una clave importante de autocontrol. Por lo tanto, anticiparles que la vuelta al cole puede ser muy diferente, que puede haber problemas y que puede que no tengan que hacer lo mismo que hagan antes, que a lo mejor en todas las clases no pueden estar todos. Bueno, el nivel de incertidumbre también para los adultos es alto, pero es bueno que les vayamos anticipando. Mira, y cuando vayamos a comer a un restaurante, porque a lo mejor sí podemos salir, pues tenemos que tomar estas medidas higiénicas y tenemos que usar el jabón antes. Es decir, ir anticipando situaciones para que cuando se pongan enfrente de esa situación ya sepan qué se puede hacer. Esa mochila de recursos, ya os digo, no es tanto física, sino emocional. Y entonces podéis jugar con vuestros hijos. ¿Qué pasaría si
Y el jugar a qué pasaría si, jugar, ¿eh? Imaginad que un día se corta el agua. ¿Qué pasaría si no tenemos agua en el grifo porque se han roto las tuberías? ¿Qué pasaría si no podemos, y poner en situación, incluso de forma humorística, ¿no? Muchas veces, para que ellos se den cuenta de algo también muy importante que yo os quería comentar, que es que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior recursos para hacer frente a las dificultades. Es lo que se llama ser resiliente. La resiliencia es una habilidad emocional que es buena, buen momento ahora, pero que es buenísima para desarrollarla en vuestros hijos. Equivale a la fortaleza. La resiliencia, a mí como palabra no es que me guste mucho, es muy enrevesada, pero se la hemos robado los psicólogos a los físicos. La resiliencia es la capacidad que tienen algunos materiales, por ejemplo el colchón de látex, de recuperarse después de un impacto. Tú pones la mano, apoyas la mano en el colchón de látex, la retiras y ves que ha quedado una huella. ¿Pero cuánto tiempo dura esa huella? Muy poquito, unos segundos. Entonces, el ayudarles en estas circunstancias a que saquen esos recursos de resiliencia, que sean fuertes, que tengan buen ánimo, que estén convencidos de que vamos a salir adelante, que esto no es una catástrofe, que esto es un problema, ¿eh? No hay que obviarlo, ni hay que maquillarlo, ni hay que hacerles ver a los niños no pasa nada, porque yo quiero proteger a mi hijo y le digo que aquí no pasa nada. No, 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 no. Hay que darle información adaptada a su nivel de comprensión, pero también decirle, pero todas las personas salimos adelante. Y si son más mayores de 6, 7 años, les podéis hablar de la historia. Ha habido guerras y el ser humano ha salido adelante. Ha habido terremotos y el ser humano ha salido adelante. Ha habido muchos problemas y los seres humanos hemos salido adelante, pero haciendo cosas diferentes a lo habitual. Entonces, esto es lo que justifica la adaptación al cambio. Daros cuenta que el adaptarse a los cambios, el ser flexibles, es una función ejecutiva muy, muy importante y que va a ser cada vez más necesaria porque estamos en un mundo que va cambiando a mucha velocidad. Y esa incertidumbre y ese nivel de cambio tan rápido requiere esa capacidad de adaptación, de flexibilidad, de si ahora no puedo esto, ¿qué otra cosa se me ocurre hacer? Por eso, si vuestros niños en este momento, pues en algún momento dicen, me estoy aburriendo, estoy muy aburrido, uy, qué bien, fantástico, porque entonces a ver qué se te ocurre para evitar ese aburrimiento, pero no darles nosotros las respuestas, sino que ellos mismos las encuentren. Y muchas mamás y papás me están escribiendo estos días diciéndome que sus hijos se han vuelto súper creativos. ¿Por qué? Porque el aburrimiento impulsa la creatividad, pero no porque nosotros les demos soluciones les vamos a ayudar más. Dentro de ese desarrollo de la resiliencia y de la fortaleza, uno de los mecanismos que tienen que desarrollar es ser creativos, dar respuestas diferentes a situaciones diferentes, inventarse cosas, inventarse nuevas formas. Una propuesta que yo os doy para los que tenéis niños y niñas a partir de 6, 7 años, ¿no? ¿Cómo van a saludar a sus amigos en septiembre diciéndoles que les quieren sin tocar, sin besos, sin abrazos? Y a esa distancia que van a tener que mantener. Bueno, que se inventen códigos secretos, que se inventen y hablarles. Bueno, igual que los sordomudos utilizan un lenguaje de signos, ¿qué signos? ¿Qué podéis hacer? Pues podéis poneros de acuerdo en cómo comunicar al otro que le quieres, que le has echado de menos, pero no gritando y no estando muy cerca, ni abrazando, ni besando. Entonces, son situaciones que promueven muchísimo la creatividad. Igual que, bueno, pues todos los profesores que me estáis escuchando sabéis que habéis tenido que ser muy creativos para de repente, sin previo aviso, haber transformado unas clases presenciales en unas clases online. Y casi todo el mundo ha descubierto recursos que no conocía. Y casi todo el mundo se ha dado cuenta de que podía mandar un vídeo de YouTube para que los alumnos lo vieran, luego hacer comentarios, cosas que a lo mejor en el día a día de la clase pues no se te ocurren porque no lo necesitas tanto, porque estás tú, porque sabes qué dinámicas vas a hacer, sabes qué les propones, les ves cómo responden. Entonces, os habéis reinventado y todos nos estamos reinventando y todos estamos aprendiendo cosas nuevas. Es bueno también que ellos aprendan cosas nuevas. Otra cosa importante que nos están recomendando siempre, pero que además yo creo que es básico y es fundamental, es que hagan ejercicio físico, porque la inmovilidad promueve muchos problemas. Entonces, que bailen, que se muevan,
lo mismo coreografía que ejercicios entre todos, mayores y pequeños, o que se inventen ellos coreografías con una música de fondo, da igual, pero el caso es que se muevan. El movimiento desgasta esa energía. Entonces, seguramente os habéis dado cuenta lo diferente que es cuando ya pueden salir a pasear y ya pueden correr y ya pueden llegar a casa de otra manera. Pero la primera etapa de confinamiento total, donde no se podía salir, yo creo que era, vamos, bastante fuerte para ellos. Yo, de hecho, participé en unas plataformas que defendíamos el derecho de los niños a salir a la calle, porque es que son los más perjudicados con el sedentarismo, con el no poder correr, el no poder salir. Algunos padres incluso me decían, es que mi hijo se hacía el pasillo corriendo varias veces porque no podía más. Claro, al final eso quema, porque hay mucha energía contenida y entonces lo mismo, saltan conflictos por el aire, salta irritación, malas contestaciones y es por esa tensión tan acumulada que no se puede descargar de otra manera. Otra de las cosas que es muy importante en esta etapa, sobre todo si vuestros hijos ya están en primaria, es potenciar lo social, el ámbito social. Mirad, a medida que vuestros hijos e hijas tienen 6, 7, 8 años, los amigos son muy importantes en su vida. Entonces, dedicar todos los días un ratito para que puedan hablar con los amigos, para que puedan verlos por videoconferencia, para que puedan compartir, genera ese vínculo y lo refuerza. Porque cuando están en clase están juntos, salen al recreo, juegan juntos, incluso a veces fuera del colegio siguen jugando juntos. Si ahora no pueden, que todos los días se manden mensajes, se vean, igual que con la familia, con los abuelos, con los tíos, con las personas que no pueden ver. Esto es importante porque para ellos el mundo de las relaciones sociales es muy, muy, muy potente como regulador emocional también. Es decir, entre ellos se cuentan las cosas, pelean, discuten. Todo eso no lo tienen ahora. Y entonces, claro, daros cuenta que todos esos canales, yo siempre quiero que imaginéis visualmente, ¿no? Como una naranja, una esfera, pero si está todo contenido, todo el jugo está dentro. Si nosotros hacemos agujeritos a esa fruta y apretamos, sale por los agujeritos. Si nosotros tenemos distintos niveles de actividades y nuestros hijos van a extraescolares, van al colegio, luego hacen deporte, luego tal, luego vienen a casa, todo eso, toda esa energía se va distribuyendo, pero si no tienen ninguna salida, está todo ahí comprimido. Por lo tanto, una buena salida es el ejercicio físico, otra buena salida es la creatividad, otra salida son las rutinas, otra salida es el contacto social, otra salida es la lectura, otra salida es el ver también televisión, el participar en videojuegos, ¿por qué no? Pero que haya tiempos para todo y tiempos bien diferenciados y equilibrados. Entonces, el ámbito social de contacto con la familia y con los amigos se debería dedicar todos los días un rato, aunque sea para preguntar cómo estás y aunque sepamos que siguen bien, pero da igual. Y además que se vean las caras. Yo creo que en esta cuarentena los medios tecnológicos están contando mucho y están teniendo un papel fundamental porque nos permiten acercar lo que está lejos. Pero ver a las personas queridas es distinto que hablar por teléfono con ellas. Entonces, hoy, pues ya os digo, desde los móviles, las tabletas, cualquier herramienta sirve para que nuestros niños se pongan en contacto con sus abuelos, con sus tíos, con sus amigos. Cuando son más pequeños, cuando tienen menos de 6, 7 años, vosotros sois su centro. Entonces, yo creo que es un buen momento, y seguro que lo está siendo, no os estoy descubriendo nada nuevo, para que conozcan más de vosotros y que vosotros conozcáis más de vuestros hijos, porque a veces nos perdemos, nos volcamos mucho en el trabajo, nos volcamos mucho en las obligaciones y cuando llegan a casa nos volcamos mucho en lo que tienen que hacer. Ahora los deberes, luego cena, luego a la cama, al día siguiente levántate pronto, vístete, tienes que ir al colegio. De repente se rompe eso. Y es un momento fantástico para tener charlas, para poder hablar, que os conozcan más. Ha habido niños que me han dicho a mí, pues gracias a esta cuarentena, ahora sé en qué trabaja mi padre. Es que a veces los hijos no saben en qué trabajan los padres o en qué trabajan las madres y muchas veces pues aprovechan ellos y se meten en las conversaciones, se meten en la cámara cuando tú estás y le tienes que decir, mira, con ese que estoy hablando es mi jefe. Y luego te pueden preguntar, ¿y qué hacéis? Y tú le puedes contar. Es muy importante en estos momentos la comunicación, pero la comunicación en 2 niveles, hablar y escuchar. Cuando son pequeños,
es bueno que nosotros les contemos, que les hablemos, que les expliquemos y ellos también que nos cuenten. A medida que van siendo un poco más mayores, es bueno escucharles y no hacerles un interrogatorio, porque los niños no van a hablar más ni me van a contar más porque yo les pregunte más. No, a lo mejor me van a hablar más si les pido ayuda, si les pido que me resuelvan una duda que tengo con internet, mira este programa que no sé muy bien. Ellos saben mucho más que nosotros en algunos temas. Les podemos empoderar fantásticamente a uno de 9, 10 años que me arregle un programa que yo estoy manejando y que se ha estropeado, que me diga, mira mamá, con esta plataforma lo haces mejor o te puedes descargar este programa que funciona muy bien. Pidámosles ayuda, escuchemos sus consejos, oigamos las cosas creativas que se han inventado para pasar el tiempo, a lo mejor durante una tarde, que nos puedan contar y que nosotros estemos disponibles, eso es un lujo para ellos. De hecho, me han llegado también informaciones de algunos niños que les han dicho a sus padres que no quieren que pase la cuarentena. Esto nos da que pensar. Claro, sus padres le han preguntado, ¿y por qué? Porque me gusta mucho estar con vosotros, me gusta mucho saber más de vosotros, me gusta mucho veros que estáis ahí, aunque yo esté haciendo otra cosa, me gusta mucho que podamos hablar, me gusta que me estéis enseñando a cocinar y que preparemos la comida o la cena juntos. Claro, es que para muchos niños esto es una oportunidad fabulosa de tener un nivel de comunicación mucho más profunda con los padres. Y para vosotros como padres y madres, un momento fabuloso para tener un mayor nivel de comunicación con vuestros hijos. Y la comunicación significa que no estamos disponibles siempre, porque antes he dicho que tenemos que acotar tiempos, pero que todos los días podemos buscar un momento de disponibilidad total y que para cada uno de nuestros hijos puede ser un momento distinto. Hay niños que por la mañana, cuando les vas a despertar, te cuentan cosas. Hay niños que es por la noche, cuando van a dormir, te cuentan cosas. Y otros, a mitad de mañana, antes de comer, pues mamá, te quiero contar una cosa. Es decir, hay momentos donde se pueda, siempre que sea compatible, ¿no?, con nuestros horarios de trabajo y nuestras obligaciones, pero es bueno estar disponibles a esa comunicación. Porque os voy a decir una cosa, este momento no se va a olvidar nunca, nunca. Ni nosotros ni ellos lo van a olvidar, nunca. Y cuando ellos se acuerden de este momento, ¿de qué se acordarán? Pues se acordarán de emociones positivas que han vivido, situaciones emocionalmente muy intensas, muy bonitas, y emociones negativas que han podido vivir también. Es decir, los seres humanos sabemos que nuestros recuerdos, nuestra memoria, está basada en emociones. Todo lo que vivimos con emoción lo recordamos. Entonces, el impacto del coronavirus ha sido bestial. Por lo tanto, lo vamos a recordar siempre. Pero ¿cómo lo vamos a recordar? Si vuestros hijos dentro de 10 años le están contando a unos amigos cómo lo vivieron, ¿de qué hablarán? ¿Qué dirán? ¿Comentarán cosas que hicieron con vosotros juntos? ¿Comentarán lo mal que lo pasaron en algunos momentos porque se sentían muy solos? ¿Qué recordarán? ¿Recordarán que aunque tenían miedo, vosotros les disteis seguridad, afecto y cariño? ¿Recordarán que cuando no sabían qué hacer, vosotros les impulsabais a ser creativos? ¿Recordarán que cuando querían hablar, veían y encontraban a una mamá o a un papá que les escuchaba? ¿Recordarán que les pedíais ayuda? ¿Recordarán que os reíais juntos? Porque este es otro punto que yo quería tocar hoy. El buen humor, el desdramatizar las situaciones. Fijaros, hay niños que están pasándolo muy mal, con mucho miedo, mucha angustia, escuchando cada día a ver cuántos muertos ha habido. Porque claro, están los medios de comunicación ahí machacando y muchas noticias les asustan mucho. Y yo me voy a contagiar, y yo me puedo morir, y el abuelo se puede morir. Entonces, nosotros sabemos que desde la gestión emocional, al miedo no lo podemos combatir nada más que con confianza y amor, aportándoles seguridad, cariño y no mintiéndoles. Cariño mío, yo no sé cuánto va a durar esto. Mira, mi vida, yo no sé si nos vamos a contagiar o no, pero vamos a estar todos a una, nos vamos a apoyar, tenemos muy buenos médicos, nos vamos a curar, ya veréis. Y vamos a salir de esta y darles ese pensamiento positivo continuo desde los adultos, pero realista, es muy bueno para quitar esos miedos y esas ansiedades que luego dejan huella.
si un niño está viviendo toda esta temporada con miedo, sin un adulto que le contenga, sin un adulto que le explique, sin risas, con mucha tensión a su alrededor, eso le va a dejar huella emocional también. Por eso, en cierta medida, los adultos sí somos responsables de si lo que recuerden cuando pasen unos años sobre esta etapa va a propiciarse más o van a estar más llenas de emociones positivas, esos recuerdos de experiencias bonitas o de experiencias negativas, de mucho miedo, de mucho estrés, de mucha ansiedad y de poco adulto que le contenga, ¿no?, cerca. Evidentemente, hay otra cosa que yo recomiendo, que a lo mejor ya lo hacéis, pero por lo menos yo lo recomiendo a partir de primaria, que todos los días, antes de acostarse, escriban en un cuadernito cosas bonitas que les han pasado durante el día, o cosas positivas que les han gustado, cosas bonitas que han hecho, cosas bonitas. ¿Por qué? Porque como estamos tan focalizados en lo negativo, como hay tanta información de lo negativo, como los medios de comunicación, prácticamente a la hora que pongas cualquier medio de comunicación está hablando del coronavirus, parece que eso ha llenado toda nuestra esfera emocional. Y nosotros tenemos que decirle, no, pero también hay cosas muy bonitas y hay cosas que pasan muy bonitas en los balcones. Hay gente muy solidaria que está ayudando a otra. Hay que enseñarles que también están pasando cosas bonitas. Y si a ellos les pasa algo bonito o ellos ven algo que les gusta o sus amigos les mandan algo que a ellos les emociona, que lo pongan en un cuaderno. El hacer un pequeño diario de la cuarentena es muy sanador. Y que pongan simplemente una frase, pero que antes de acostarse todos los días sean capaces de dar las gracias por algo, que es otra sugerencia que yo os hago. Antes de acostarse, dar las gracias por algo es sanador, pero vosotros también como adultos. Y podéis dar las gracias por tantas cosas y podéis enfocar a vuestros hijos en lo positivo que tienen durante tanto tiempo que llevan con vosotros, que no puede pasar un día sin que sean agradecidos. Daros cuenta que ser agradecidos favorece el nivel de felicidad en todos los estudios científicos que se han hecho sobre la felicidad. De modo que no es que yo lo diga, lo dice la Universidad de Harvard y todos los estudios sobre la felicidad, que hay cientos. Ser agradecidos, escribir una carta de gratitud a un amigo, a un profesor, a un abuelo, que digan por qué pueden dar las gracias. El primer día que sales a la calle, gracias por el sol, gracias por los árboles, gracias por los pajaritos, gracias por lo que sea, pero que esa actitud de dar las gracias es tremendamente sanadora, ayuda muchísimo, vamos a decir, a equilibrar la balanza de tanta negatividad que hay en el ambiente, tanto miedo que hay en el ambiente. Esa gratitud hacia otras personas, también nosotros como padres y madres les tenemos que dar las gracias a ellos. Es muy bueno que nuestros hijos sientan que el adulto les da las gracias. ¿Por qué? Porque en teoría, y esto espero que lo hayáis hecho, en teoría sois un equipo. Cada familia es un equipo, o por lo menos en estos momentos es muy bueno recordar el concepto equipo. Es decir, igual que en un equipo de fútbol, uno es portero, otro es delantero, otro, pero hacen diferentes funciones, pero el equipo gana o el equipo pierde. Bien, espero que lo hayáis hecho, es el repartir funciones y tareas en casa. Si repartes tareas, tiene que ser en función de su nivel de responsabilidad y su nivel de edad, evidentemente, y de madurez. Pero que todos sientan que están aportando algo. Aunque el pequeño sea meter la ropa en la lavadora, aunque sea recoger y llevar esto a la cocina, que todos están aportando algo, que alguien se encargue de limpiar el baño, que otro se encargue de limpiar su habitación, que otro se encargue de... Y encargarse significa que todos somos responsables para que haya un orden en casa, no un estricto orden, porque no se puede volver al orden anterior. Tiene que haber un cierto desorden que es normal. Pero decirles, si cada uno somos responsables de algo, la casa va a estar mucho más cómoda y además lo vamos a hacer muy bien entre todos. Pero cada vez que cumplan una responsabilidad, nosotros les damos las gracias. Somos los primeros maestros de gratitud. Y cuando ellos sienten que el adulto les agradece, de verdad que se empoderan y de verdad que su autoestima sube. Con lo cual es mucho más fácil que entren también en el bucle de dar las gracias ellos por la vida, por lo que tienen, por sus padres, por su familia, por tener una casa, por tener comida. A raíz de la gratitud, también podemos mostrarles, y esto es muy importante en los de primaria,
los comportamientos solidarios de la gente. ¿Y por qué es importante mostrarles esos comportamientos solidarios? Porque justamente la empatía, a partir de los 8 años, da un cambio radical. Hasta los 7 años más o menos, nuestra empatía se desarrolla hacia las personas cercanas o se debe desarrollar hacia las personas cercanas. Mira, pobrecito Raúl, que como le has empujado está llorando. Mira, la abuela qué contenta está porque le hemos llamado. Es decir, es muy bueno que se pongan en el lugar del otro, que se den cuenta de lo que está sintiendo el otro por algo que yo he hecho, positivo o negativo, evidentemente, pero a partir de los 7-8 años, ya en primaria, esa empatía se hace generalizada a toda la humanidad. Y entonces, los de primaria necesitan participar en actos solidarios, aunque sea de pequeña magnitud. Y si no pueden participar, ver que otros adultos o adolescentes están participando. Por eso es muy importante detectar si en los vecinos hay alguien que necesita alguna ayuda y decirle a lo mejor a tu hijo de 8 años, llévale a esta vecina el pan que ya no puede salir, se lo he comprado yo, llévaselo tú. Que compartan algo de las necesidades de los demás, que se sientan útiles también hacia los demás. Y luego, por supuesto, les dais las gracias. Porque ese sentimiento de solidaridad y de generosidad hacia los demás es un boomerang. No solamente les beneficia a los demás, sino que les beneficia a ellos mismos. Entonces, es tremendamente importante porque cuando luego sean adolescentes, se instala ya en ellos la solidaridad como un valor y aparte canalizan a través de la solidaridad muchísima energía y quieren cambiar el mundo, pero saben que ayudando pueden actuar, pueden cambiar el mundo. Por lo tanto, ponerles pequeños retos, pequeñas metas entre comillas, más bien retos, más bien objetivos, que les hagan sentirse útiles, primero en casa y luego en su comunidad, en su entorno, si es posible. Esto no es general, pero lo digo porque esa sensación de ayuda les viene muy bien a ellos. Aparte que también refuerzar los lazos sociales con el entorno, ¿no? Y yo estoy convencida que después de esta cuarentena pues vamos a conocer mucho más a los vecinos, vamos a tener otras relaciones diferentes y nos vamos a dar cuenta además de las dificultades y los problemas que algunas personas cerca están pasando, que a lo mejor pues no los conocíamos, ¿no? Y ahora se hacen como más evidentes. Es un buen momento también, y esto me lo dicen muchísimos adultos, dice, yo en esta cuarentena estoy ordenando la casa, estoy quitando cosas, tirando, haciendo... Bueno, pues es muy interesante también que ellos ordenen su habitación. Si tienen una habitación, si son 2 hermanos, que la ordenen, pero poniéndoles pequeñas metas. Hoy vais a ordenar los libros y aquellos libros que ya penséis que no los vais a leer porque ya los vamos a meter en una caja y cuando esto pase se lo vamos a donar a la biblioteca o a la parroquia o a lo que sea. Lo mismo con los juguetes. Vamos a hacer, a ver, todos estos juguetes que tenemos, ¿cuáles son tus preferidos? ¿Cuáles son los que nunca has jugado con ellos o los tienes ahí guardados desde hace 1 año, 2 años y no te acordabas ni de que los tenías? Es un buen momento para decir, los quitamos, los metemos en una caja, se los daremos a alguien que lo va a necesitar. Esos también son actos solidarios. Y con los muy pequeñitos es lo que pueden hacer realmente. Compartir algo de lo que tienen con otras personas que puede que no tengan. Y fijaros, ya para ir terminando, aunque ya os digo que va a venir ahora un rato de preguntas, ¿no? Yo creo, y a mí me parece, que ellos entienden muy bien, sobre todo a partir de 5 años, a los niños, si os habéis dado cuenta, les encantan los superhéroes, las superheroínas, les encantan. ¿Y por qué? Porque eso de tener superpoderes es fantástico. Eso de poder volar es fantástico. Eso de poder salvar a la gente es fantástico. Es decir, es muy interesante que busquéis saber qué superpoderes necesitamos para hacer frente al coronavirus, qué superpoderes podemos desarrollar en nuestra casa y qué superpoderes podéis desarrollar vosotros como adultos. El primer superpoder que podéis desarrollar vosotros como adultos es legitimar y validar todas las emociones de vuestros hijos. Ese es un superpoder. ¿Por qué? Porque otras veces no prestáis tanta atención y porque otras veces vuestros hijos no tienen ese sub y baja, ese carrusel de emociones que ahora mismo pues lo estáis viendo, que en un mismo día pueden pasar por emociones diferentes y además sin saber muy bien por qué. Ese es un superpoder muy importante. En vuestros hijos ese superpoder significa yo puedo expresar mis emociones, pero expresarlas bien, sin hacer daño. Ese es un superpoder para ellos. Puedo decir que estoy triste y entonces los adultos, mamá, papá, me van a consolar.
Puedo decir que tengo miedo. Papá, mamá me van a dar cariño, me van a dar seguridad, confianza, me van a proteger. Puedo decir que estoy enfadado y mamá y papá me van a decir, pues tienes razón, porque es muy normal enfadarse por no poder salir, no poder ver a los amigos, muy normal. Ese superpoder de los adultos y ese superpoder de los niños se puede trabajar todos los días, no es algo que lo tengamos ahora y luego ya nos vaya a servir, es que lo estamos ya desarrollando para siempre, son habilidades y herramientas emocionales para siempre, pero que esta cuarentena nos da oportunidades valiosísimas para entrenar. Daros cuenta de que todos estos superpoderes o habilidades se desarrollan poniéndolos en práctica. De modo que mejor experiencia que esta, vamos, no la vamos a encontrar. Más contenida, más comprimida y con tanta disponibilidad para poner en práctica esos superpoderes. Hay otro superpoder, como os he dicho, que es la planificación. Vosotros como adultos os tenéis que planificar y tenéis que enseñar a vuestros hijos a planificar. Siendo flexibles, pero a planificar. ¿Por qué? Porque es una función ejecutiva de primer orden. Y planificar según su edad. Pues si son muy pequeñitos, ahora es un tiempo de comer, ahora es un tiempo de descansar, ahora es un tiempo de risas y de juegos, ahora es un tiempo de que te voy a leer un cuento, ahora es un tiempo para... Pero planificar y organizar los tiempos es un superpoder, porque va a impedir entrar en el caos. Acordaros, estoy haciendo un poco resumen de cosas que ya hemos hablado antes. Hay otro superpoder que yo creo que necesitamos más que nunca, y es vivir en el presente. Ese superpoder los niños ya lo tienen. Los pequeños normalmente es que viven y sienten y experimentan lo que están haciendo en cada momento. No se trasladan al pasado ni se suelen trasladar al futuro. A medida que van creciendo, sí, empiezan ya a trasladarse al futuro. Pero los niños son grandes en vivir el presente. Son grandes experimentadores del presente. Los adultos no. Los adultos nos vamos al pasado. Hoy, el año pasado, ¿cómo estaba yo en esta época? Qué pena, qué horror. Uy, ¿qué haré cuando? Y nos vamos al futuro. Continuamente estamos entre el pasado y el futuro. Y da la casualidad que lo único que tenemos es el presente. Y que el nivel de incertidumbre, como he dicho antes, es tan alto que no podemos predecir de aquí a 2 meses qué va a pasar, ni de aquí a 3 meses, menos. Por lo tanto, otro superpoder es vivir el presente y disfrutar del presente. Enseñarles a nuestros hijos a degustar la vida, a degustar el tiempo que estamos juntos, a degustar lo que están haciendo. Y es fantástico porque algunos niños me han dicho, es que ahora tengo tiempo de jugar bastante rato. No me cortan para. Daros cuenta que muchas veces cuando están metidos en un juego, aunque sea fabuloso y fantástico, les llamamos para algo, o lo tienen que cortar para hacer algo. Ahora tienen más tiempo y pueden dedicarse a vivir ese presente continuo. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar ese superpoder. Otro superpoder es la creatividad. Ya lo he dicho antes, pero lo quiero concretar. Todos somos creativos. Lo que pasa es que hay situaciones donde no tenemos más remedio que sacar esos recursos creativos. Hay otras situaciones donde entramos en la rutina, hacemos lo de siempre, de la misma manera y en el mismo momento. Vamos al pan a la misma panadería, de la misma forma, por la misma calle y a la misma hora. Tenemos que romper eso y decir, la creatividad está para enriquecer la vida, para dar respuestas polivalentes a los problemas. La creatividad está para encontrar soluciones a los problemas también. Entonces, cuando tengamos un problema en casa, nos reunimos toda la familia y decimos, tenemos este problema. Este hermano ha peleado con el otro hermano por el uso de este espacio. ¿Cómo lo podemos solucionar? Y empiezan a dar ideas, dar ideas, dar ideas. Algunas pueden ser ideas muy locas, no pasa nada. Se ve luego cuáles son las prácticas y se ponen en práctica y se ve si funcionan o no. Si no funcionan, se busca otra idea. Pero el que juntos resolvamos los problemas a través de la creatividad y encontremos soluciones creativas a problemas sencillos, es un valor que estáis desarrollando en vuestros hijos que les va a servir para toda la vida. Y hay otro superpoder que a mí me parece interesante. El ser agradecidos, como he dicho antes, el ser solidarios, pero sobre todo el instaurar en ellos unos valores que dependiendo de la familia daremos más valor a una cosa que a otra. Pero si en una familia hay valores, yo creo que ese superpoder de nuestra familia tiene estos valores, es el momento adecuado para no solamente
intuirlo, sino expresarlo, verbalizarlo, hablarlo y comentarlo. Es que en nuestra familia esto es muy importante. Es que en nuestra familia el valor de la ayuda y el valor de la solidaridad es muy importante. Es que en nuestra familia el ser agradecidos es muy importante. Todo eso les va fijando a ellos una idea de que somos un equipo, somos una familia, tenemos unos valores que nos unen y a la vez se van a sentir más protegidos y mucho más arropados. Y en un momento dado, cuando sean más mayores, se acordarán de que este es un valor de mi familia y se lo transmitirán a sus hijos. Porque cuando un valor se entronca en lo emocional y se vive, se mantiene en el tiempo. ¿Por qué lo digo ahora? Porque en primaria es una época clave para desarrollar valores. Y porque si les instauramos en sus hábitos de pensamiento y de emociones esos valores que nosotros queremos compartir con ellos, se convierte en un superpoder maravilloso, que además les va a ayudar en cantidad de situaciones de la vida. Y hay un último superpoder que, vamos a decirlo así, no es que sea broma, pero yo un poco me lo tomo a broma. Es el superpoder de las quejas. Yo creo que los adultos tenemos derecho a quejarnos y los niños también. Entonces podemos decir, bueno, vamos a dar cada día un rato para quejarnos y nos vamos a quejar todos de algo y nos vamos a reír, pero nos vamos a respetar. Nadie puede decir que lo que se está quejando el otro es una tontería. Nadie puede criticar al otro porque se queje. No, 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 no. Un momento de soltar quejas. Y empezáis los adultos, por favor, empezáis los adultos. Yo hoy me quejo de que fulanito no ha hecho lo que tenía que hacer y me he encontrado todo revuelto en el baño. Yo me quejo de que no me dejan todavía ir a ver a mis amigas. Yo me quejo y os dais 10 minutos, un cuarto de hora de quejas. Eso es un superpoder fantástico. El daros permiso, adultos y niños, a quejaros, os acabaréis riendo. Porque habrá momentos donde a lo mejor os tenéis que inventar las quejas. O bueno, no os tenéis que inventar, pero tenéis que reíros de alguna queja que sea un poco estrafalaria, ¿no? No ridícula, pero ellos se darán cuenta que también tienen derecho a quejarse. Y esa queja, a continuación, como ya habéis hecho el ejercicio de que esto está en mi mano y esto no está en mi mano, esto lo puedo controlar y esto no lo puedo controlar, pues yo estoy me quejo porque no puedo ver a mis amigos. Se sienten, no está en nuestras manos cambiar eso. Así que mañana puedes volver a quejarte de lo mismo, pero ya sabes que no se puede cambiar. Entonces, no importa quejarse, solamente tienen que saber si una queja tiene sentido porque va a haber un cambio después de esa queja o una queja es estéril porque por mucho que se quejen y se quejen, no va a haber una respuesta diferente porque no está en nuestras manos resolver ese problema. Pero ese superpoder es muy importante porque unido a un buen sentido del humor y a una desdramatización, permite liberar muchísimas tensiones que se acumulan en la familia. Por lo tanto, yo, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, recordar que os hablaba de un tiempo juntos, un tiempo separados. Convivencia sí, pero también momentos de relax para disminuir esos niveles de estrés y de ansiedad y luego poder salir más disponibles. Os he hablado de lo importante que es la comunicación, no solamente escuchar y hablar, sino que en función de sus necesidades darles más tiempo a la expresión verbal o más tiempo a la escucha. Si son más pequeños, nosotros les tendremos que contar cosas de nosotros. Si son más mayores, a lo mejor les tenemos que escuchar más. Pero dependiendo también de cada hijo, de cada hija, de su temperamento, su carácter, van a requerir situaciones diferentes. Pero si nos ven disponibles, y lo que es escuchar no es oír, es prestar atención a lo que se oye. Y escuchar sin juzgar. Acordaros lo que decía de las quejas, no se juzgan, se sueltan como un desahogo y ya está, no se juzgan. Porque nuestros hijos no quieren sentirse juzgados y nosotros muchas veces abusamos, ¿no? Esto está bien, esto está mal, hay que ver cómo vas a sentir esto, pero hay que ver. Sin juzgar, legitimando todas las emociones, entendiendo que es un momento excepcional para trabajar la gestión emocional, entendiendo también que es un buen momento para trabajar las funciones ejecutivas de vuestros hijos, la planificación, la atención, la flexibilidad, el autocontrol, la memoria. Es muy importante porque estamos mucho tiempo y van a hacer actividades diferentes y puede haber conflictos diferentes y puede haber tensiones diferentes y puede haber momentos diferentes. Entonces, si vamos teniendo más oportunidades de entrenamiento, muchísimo mejor. Antes se van a desarrollar todas estas habilidades. O sea, que bendita cuarentena que nos permite también ser conscientes de ese cambio en madurez emocional nuestra y de nuestros hijos precisamente por esa situación tan excepcional.
dicen que los seres humanos nos crecemos en las dificultades. Pues es verdad, eso es la resiliencia, no solamente aguantar, como el bambú. El bambú, ante una situación de mucho viento, se dobla, pero luego se recupera, se mantiene firme. Pero ¿vuestros hijos van a salir iguales de la cuarentena a como la han empezado? No. ¿Y nosotros vamos a salir iguales? Espero que no. Hemos dado un salto cualitativo en madurez, en comprensión, en empatía, en solidaridad, en agradecimiento, en capacidad para planificar, en creatividad, en herramientas emocionales de gestión de emociones. Hemos dado un cambio porque nos hemos entrenado todos los días. Así que os recomiendo que todos los días busquéis eso positivo que nos trae la situación en la que estamos, sin obviar lo negativo. No estoy diciendo que nos pongamos unas gafas rosas, digamos que el mundo es maravilloso, que no pasa nada y que estamos todos muy, muy bien y muy protegidos, porque no es verdad. Y les tenemos que transmitir a nuestros hijos con, vamos a decir así, con mucha honestidad, que la vida es impermanente, no sabemos cuándo puede venir la muerte, no sabemos, y es un buen momento para hablar de la muerte con los niños a partir de 5 años, 6 años. No sabemos porque la vida es impermanente. La vida tampoco la podemos controlar, es incontrolable. Hay cosas que no están en nuestras manos controlar y se lo tenemos que transmitir con mucha honestidad y mucha sinceridad. Y la vida es, como hemos dicho antes, impredecible. Es decir, y más aún ahora, no podemos prever qué va a pasar en septiembre, en octubre o en noviembre. Podemos prever muy poquitas cosas de lo que vamos a hacer este verano. Entonces, no tenemos más remedio que vivir el presente, pero eso es un gran regalo. Eso es un regalo para aprender a degustar la vida, degustar cada día, degustar mi familia, degustar las experiencias que tengo con mis hijos, sacar todo lo positivo que tiene esta situación y sobre todo nunca perder de vista que vamos a salir de esta. Es decir, una mirada de convencimiento total, porque no tenemos nada más que mirar a la historia para atrás, que de todo salimos, que de todo se sale y no salimos como hemos entrado, salimos mucho mejores. Así que esto es lo que yo quería comentaros hoy, pero ahora espero vuestras preguntas. Manuel supongo que estará haciendo de moderador porque en el chat yo no lo veo, pero sí, no hay... ¿Puede comentar algo? Porque también sí. A mí sí me gustaría. Comentaba Manuel que entre los padres, entre unos y otros, también os podéis comentar cosas, porque a veces dices, oye, que esto me ha venido muy bien y ahora le puede venir muy bien a otro padre, no solamente lo que yo diga.